esfuerzo. La ley del menor esfuerzo es hacer las cosas en el tiempo y en el momento que se hace. Bueno, buen día. Entonces, estamos en el curso de suelos 2. Vamos a iniciar con la primera unidad que llamamos... borremos esto. Vamos a iniciar con la unidad 1 que llamamos nutrición vegetal. Ahora sí mejoramos esto ya. Nutrición vegetal. Y el primer tema que vimos, o el primer ítem que dijimos que íbamos a estudiar, se llama elementos necesarios. ¿Cuáles son los elementos necesarios? ¿Correcto? Bueno, entonces hay algunos autores y varios autores hablan de que la planta necesita alrededor de esenciales 21 elementos. Es decir, hay algunos trabajos que hablan que han encontrado trazas de oro en algunos tejidos, trazas de aluminio en algunos tejidos, ¿cierto? Pero realmente la mayoría de autores coinciden en que lo máximo que reportan son 21 elementos. Vamos a ver que son como 16 o 17. Pero entonces lo que uno dice o lo que se pregunta uno es, bueno, ¿y entonces qué es un elemento necesario para las plantas? Entonces dice que las plantas, decimos entonces que un elemento necesario es lo que llamamos un elemento esencial. Entonces, lo que tenemos que definir es el concepto de qué es esencial. Bueno, entonces, ¿qué es un elemento esencial? Entonces, un elemento esencial tiene varias definiciones, pero vamos a tomar esta. Dice, primero, puede ser detectado en cualquier estructura de la planta. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque entonces podemos generar metodologías para cuantificarlo, como los análisis foliares, por ejemplo, o como los análisis, sí, básicamente como los análisis foliares. O ser parte de alguna reacción básica en la fisiología. Entonces allí es cuando recuerden que nace el concepto de una de sus clasificaciones y es elemento estructural y elemento funcional. ¿Correcto? Muy bien. Esta parte es importante, que no puede ser sustituido por otro. Eso es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Si el magnesio, por ejemplo, es el átomo central de la molécula de clorofila, no puede ser reemplazado, a pesar de que el magnesio es un elemento divalente más 2, no puede ser reemplazado, por ejemplo, por el calcio, que también es más 2. No, o sea, ese es el concepto. Y su ausencia, o sea, la ausencia de alguno de esos elementos necesarios puede impedir un ciclo completo de la planta de producción, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto de esencialidad. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, entonces, el nitrógeno está involucrado, por ejemplo, con las proteínas, con los aminoácidos. Entonces, las proteínas, los aminoácidos, el nitrógeno no lo podemos reemplazar. El magnesio, como les decía, recuerden, el magnesio es importantísimo en la clorofila. Y si es importantísimo en la clorofila, entonces en el proceso de fotosíntesis. ¿Listo? El potasio. Entonces, mire,
Por ejemplo, ya les voy a decir. Para que hagamos esa diferencia. Y, por ejemplo, el fósforo en la molécula de ATP y ADP, adenosintrifosfato, adenosindifosfato. Esto es la energía de la planta. Entonces, si podemos observar acá, el nitrógeno, si está involucrado en la síntesis, es parte de las proteínas, entonces podríamos decir que es un elemento estructural. Pero, por ejemplo, el potasio, que está involucrado en la evapotranspiración, es un elemento clasificado como funcional. ¿Listo? Entonces, son esenciales, son esenciales. Ese es el concepto de esencialidad. Muy bien. Aquí, como vamos a ir más adelante en la clasificación de los elementos, entonces aquí es cuando salen varias de las clasificaciones de los elementos esenciales para las plantas. Muy bien. Entonces ese es el concepto de los elementos necesarios para la planta. Un elemento necesario es un elemento esencial, y un elemento esencial es aquel que no puede ser reemplazado, que se puede detectar dentro de la planta y que su ausencia puede parar el ciclo completo de un vegetal. Muy bien. Y ahora vamos a ver un tema, el segundo tema de esta primera unidad, que es bien interesante, donde nos vamos a detener un poquito. Y es, ¿quién tiene ahí? Formas de absorción. Listo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar algo que es muy interesante. Miren, nosotros conocemos que dentro de esos 21 elementos hay unos muy, digamos, críticos al momento de cultivar, que después vamos a ver que los clasificamos en mayores, menores, microelementos, pero por ahora no hagamos esa clasificación. Simplemente vamos a mirar algunos que la planta absorbe. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el nitrógeno. ¿Listo? El nitrógeno, la planta lo toma de dos formas. Es el único elemento como que toma de dos formas. De forma amoniacal o de forma nítrica. ¿Correcto? Esas son las dos formas en que la planta toma el nitrógeno. El fósforo. El fósforo lo toma como H2PO4 menos o como H2PO3 2 menos. No, perdón. H2PO4 menos o HPO4 2 menos, así. Vamos a verificarlo acá. Claro que aquí lo tiene solamente como uno, pero también lo puede tomar de esa manera. El potasio. El potasio lo toma como unión monovalente. El calcio. El magnesio. Y coloquemos el azufre para completar algo acá. El azufre lo toma como un óxido. El hierro
el hierro, el manganeso, el cobre y el zinc lo toma como iones divalentes. Eso significa hierro más 2, manganeso más 2, cobre más 2 y zinc más 2. El molibdeno tiene una molécula un poquito más grande, MO, es como óxidos, pero también finalmente termina siendo una molécula divalente, pero en este caso aniónica. Quiero mostrar el boro. Este boro es una molécula bien grande, como ácido bórico H2BO3 menos. Muy bien. Hay un texto de Salisbury, Fisiología de Salisbury, donde están los contenidos de estos nutrientes o estos elementos encontrados en los tejidos vegetales, ¿cierto? Entonces, por ponerle un ejemplo, miren, más o menos en porcentaje el 1.5 de nitrógeno frente, por ejemplo, al 0.2 de fósforo, vean. Esto es encontrado en tejidos vegetales. El texto de Salisbury Ross de 2001 lo pueden consultar y ahí tienen, digamos, esas cantidades. Y observen otros elementos que casi nunca los consideramos dentro de los elementos esenciales para la planta, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Muy bien. ¿Qué podemos observar característico en todas estas formas de absorción? ¿Qué podemos decir? ¿Qué notamos? Todas están cargadas. Primera característica fundamental. La planta solo absorbe, o hasta ahora lo que hemos estudiado es que solo absorbe elementos cargados eléctricamente, o sea, tanto cationes como aniones, es decir, que tenga una carga negativa que esté cargado eléctricamente de forma positiva o de forma negativa. Esa es una característica fundamental. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que cuál es una de las grandes dificultades que se nos pueden presentar a la hora de fertilizar. Cuando nosotros fertilizamos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tratar de que estas formas le lleguen ¿a quién? A la planta, ¿De cómo? Así, de esta forma, ¿sí o no? Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Entonces, ¿qué es un programa eficiente de fertilización? Hacerle llegar a la planta esto. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, esa es la primera característica. Segunda característica de estos elementos que tenemos acá. ¿Qué observan ustedes? Esa es un poquito más difícil de concretar y discernir, pero les vamos dando pistas. Miren, todos estudiamos química en nuestros pregrados, en el bachillerato y todo eso, ¿correcto? Con la tabla periódica. Listo, muy bien. Pero recuerden que nosotros hacíamos una diferencia. Veíamos química orgánica y química inorgánica. ¿Qué era la química orgánica? Todo lo relacionado con el carbono.
Entonces uno veía todo lo que tenía que ver con la síntesis, con el comportamiento de un solo elemento que era el carbono. Y el resto era química inorgánica, o sea, todo lo de fuera del carbón, ¿cierto? O sea que así lo toman las plantas. Todos son inorgánicos. Mire, entonces la planta solo toma elementos de forma inorgánica. O como a mí me gusta decirlo, en ausencia de cadenas carbonadas. Es decir, la planta, al menos por la raíz, en la toma de nutrientes de forma activa, es decir, cuando gasta energía para tomar esos nutrientes en la raíz, solo toma iones cargados eléctricamente y en ausencia de cadenas carbonadas, o sea, de forma inorgánica, o lo que en el bajo mundo también se conoce como isque mineral. ¿El CO2 se considera como inorgánico? No, El dióxido de carbono. el CO2 es una molécula orgánica, pero ¿por dónde lo toma la planta? Por los estomas, por los estomas. Entonces, ¿la planta qué hace? La planta, recuerden esto, la mayoría de los estomas están en el haz o en el envés. En el envés de las hojas. ¿Listo? Entonces, ¿la planta qué hace? Toma CO2 y evapotranspira agua en forma de vapor. ¿Correcto? El 90 o más por ciento del agua que toma la planta la evapotranspira. ¿Cierto? Entonces, y toma CO2. Luego allá, recuerden, rompe esta molécula de CO2, una fotólisis, luego tiene agua, también rompe esta molécula, ¿cierto? Y forma el grupo de los CHO o de los carbohidratos. ¿Correcto? Pero la planta solo toma, o hasta ahora lo que hemos estudiado de la planta, la única molécula orgánica que toma de forma natural es el CO2 y lo hace por los estomas. ¿Correcto? Entonces ahí ya encontramos dos características fundamentales. Entonces recordemos cómo toma los nutrientes la planta, ¿cierto? Entonces recordemos esto. Entonces tengamos eso en la cabeza. Toma los iones cargados eléctricamente y de forma inorgánica. Que es de forma química. Y el carbono también. Es que el carbono no está en la tabla química. ¿Cierto? Entonces, no, que es que los cultivos orgánicos son los que utilizan químicos y los inorgánicos. También todo es químico. Recuerden que en este planetica todo es física y química. Eso es la base de todo. Energía y materia. Muy bien. Entonces, recuerden cómo y por qué es que, cuál es la teoría que hay que respalda que la planta solo toma de forma activa, que es la mayoría de la parte, como la planta toma los nutrientes, de forma activa, cómo toma los nutrientes. ¿Listo? Muy bien. Recordemos así de conceptos generales, por dónde en la raíz, en la parte de la raíz, la planta toma la mayor cantidad de nutrientes. De los pelos absorbentes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la planta puede tener por aquí una raíz muy potente, pero obviamente tiene sus pelos absorbentes. ¿Qué es un pelo absorbente? Es una célula alargada. Eso es un pelo absorbente. Muy bien. Entonces, un pelo absorbente es una célula alargada. ¿Correcto? Muy bien. Recordemos también cuál es una de las diferencias entre la célula vegetal y la célula animal. La pared celular, ¿cierto? Los vegetales tienen pared celular, los animales, no sé si nosotros tenemos aquí en las uñas, no tenemos. Tenemos esquitina que nos hacen, pero no tenemos pared celular. Algunos parecen que tienen pared celular, pero no debemos de tenerla.
Muy bien, listo. Les hago una pregunta. Cuando usted va a evaluar la calidad de absorción de una planta a través del pelo absorbente, ¿usted cómo espera ver el pelo absorbente? Muchos. ¿Cómo? ¿Blanquitos en dónde? En las puntas. Yo no sé si también lo podemos llamar cofia. Yo diría que la cofia es esta parte aquí de la raíz principal. Pero usted, la viabilidad o la salud de un pelo absorbente está determinada en que la puntica sea blanquita. ¿Y por qué? Porque recuerden que el pelo absorbente, que es una célula, ¿cierto?, está segregando pared celular, ¿cierto? Pero hay una parte en que solo hay membrana celular. ¿Listo? Y esa membrana celular no tiene pared celular todavía, la está sintetizando. Entonces por eso se ve blanquita. No hay, en este momento la pared celular no se ha formado. ¿Listo? Y como en la naturaleza digamos, el concepto del menor esfuerzo sí se aplica realmente como es, ¿cierto? No es el que aplican los estudiantes de que no hacer nada. No, ese no es la ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo es hacer las cosas en el tiempo y en el momento que se hace. Entonces vamos a hacer un zoom aquí en la parte del pelo absorbente que solo tiene membrana, ¿listo? Y recuerden de su curso básico, una membrana que tiene es una doble capa lipídica. Tiene unos fosfolípidos que tienen una cabeza hidrofóbica y una cabeza hidrofílica. Entonces, algo así. Fosfolípidos. Eso no le olvida a uno nunca porque tienen la forma de fosforito. Perfecto. Entonces es una doble capa lipídica. Listo. Pero también recuerden que aquí, entre estos fosfolípidos hay unas proteínas. ¿Listo? Entonces vamos a poner una proteína aquí. ¿Listo? Una proteína que se llaman los transportadores. Los transportadores. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, supongamos que aquí pues está el núcleo, el ribosoma, el peroxisoma, el aparato de Golgi, todos los organelos que hay dentro de una célula. ¿Listo? Entonces, la planta en su combinación genotipo, en su edad, en el ambiente, tal, necesita nitrógeno. ¿Listo? Entonces, claro, el núcleo se expresa y todo ese cuento y manda el mensaje, tal, y el mensaje le llega al transportador, por ejemplo, de potasio. Y le dice al transportador de potasio, hey, señor, pilas pues, vea, necesitamos potasio. ¿Qué hace este transportador? Él está, digamos, recibiendo una señal del citoplasma de la planta, del interior de la planta, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Detectar el potasio que está en ¿dónde? Por fuera de la planta para entrarlo. ¿Y cómo lo detecta? Por la carga. Por la carga y el radio iónico. Por eso lo detecta, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un símil porque todo es un imaginario, ¿cierto? Pero hay que construir imaginarios que más o menos funcionen porque si no grave. Entonces este transportador tiene esto, ¿cierto? Entonces digamos que tiene aquí una carguita negativa. ¿Listo? Muy bien. Entonces un imaginario. Por aquí hay un ion. ¿Qué tiene que entrar él? Potasio. ¿Listo? Muy bien. Entonces por aquí hay un ion que tiene, esto es un imaginario, esto es el radio iónico, ¿correcto? Muy bien, que se mide en unidades Armstrong, ¿cierto? Entonces el potasio tiene como 1.3 unidades Armstrong y tiene una carga positiva, es un ion monovalente, ¿listo? Entonces digamos que este tiene
una carga positiva, que perfectamente podía engancharse con esta carga negativa, pero lo que no tiene es que, ni la forma, o sea, el tamaño no tiene el radio iónico que puede acoplarse con esta proteína transportadora, ¿cierto? Entonces, este no es, pero por aquí hay uno que tiene un radio iónico. ¿Se acuerdan que esto es pues un imaginario, una forma? Esto no existe, ¿cierto? Así de esta forma, es para tratar de explicarlo. Tiene una forma, o sea, un radio iónico, un tamaño y una carga que perfectamente se acopla aquí. ¿Qué hace esta proteína? Ah, venga para acá, potasio. RAN. Hacemos el símil de girar, lo entrega a la proteína transportadora de potasio y ella ya se empieza a distribuirlo. Entonces, esta es una forma de absorción activa en la cual la planta gasta energía para hacer esto. Entonces, ahí están los ATP. Entonces, identifica el ion por su tamaño, su radio iónico y su carga. Si este potasio, por ejemplo, usted aplica un cloruro de potasio y este potasio llega y hace esto. ¿Cuál es la carga total de esta molécula? Neutra. 0. Por eso la planta no lo toma. ¿Ya? Hay otro transporte, ¿cierto? Que es menos, digamos, frecuente o de menos cantidad, por decirlo así, y es que esta planta tiene unas proteínas que recuerdo que se llaman acuaporinas, y esas acuaporinas, digamos que son encargadas de cuando la planta tiene, digamos, estrés hídrico o algo así. A veces en algunos momentos de estrés, por ejemplo, de la planta hídrico o algo así, abren y es como un conducto donde entra de todo. ¿Cierto? Entonces, si hay iones disueltos en la solución del suelo en ese momento y la planta activa esas estructuras, entonces por ahí entra de todo. Y ese es un transporte que no necesita gasto de energía en teoría, porque es un flujo entre el suelo y la atmósfera. Y por ahí pueden entrar algunos nutrientes, pero la mayoría de nutrientes que entran a la planta son de forma activa, y necesitan identificar al exterior de la planta, del pelo absorbente, unión que tenga carga y tamaño y radio iónico como el que necesitan, el requerido. Por eso la planta, por eso los iones en el suelo, cuando están neutros, no entran. Y supongamos que un ion de estos entra al interior de la molécula, del citoplasma, igual no funciona, porque igual no lo identifica como potasio. Ya, tendría que haber adentro un metabolismo que rompa esta molécula y utilicemos el potasio, ¿cierto? Pero así no se ubica. Muy bien. Entonces, con esos dos conceptos de que el ion tiene que estar cargado eléctricamente y debe tener un tamaño para que la planta lo toma, vamos a hacer el siguiente análisis. ¿Qué? Hombre, ¿dónde está Juan Pablo? Bueno, Juan Pablo se fue. Pero bueno. Ah, verdad, que es que como esto queda el video ahí montado, ¿cierto? Entonces aquí vamos a introducir una discusión, y es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos dos formas de nutrición, ¿cierto? Recuerdo cuando una dama pelimorada llegó a un cultivo que teníamos de brevos en Santa Elena. Estábamos para como en el 8º semestre, 9º semestre. Entonces sembramos como 500 brevos y llegó una dama pelimorada de Santa Elena, de la Asociación de las Adoradoras del Divino Miembro del Señor de Santa Elena, Capitanes Planeta, tan. ¿Quién está mandando este cultivo? Yo. Ah, muy bien. Vea, es que nosotros venimos a proponerle que usted por qué no cultiva esas brevas ecológicamente, orgánicamente. Y yo, ¿y me puede explicar cómo lo hago? Me dice, vea, por ejemplo,
lo de la gallina y yo, la rila de la gallina, sí, vea, que usted fertilice sus cultivos con la rila de la gallina y no con venenos. Venenos. Sí, con fertilizantes, con que dañen el planeta y tal. Y yo, vea señora, yo le voy a hacer una pregunta. Voy a traer esta tabla periódica. ¿Sí sale? Ah, no sale. La pegaron. Bueno. Listo, ya se ve. Sí. Le digo, señora, yo necesito adicionarle, por ejemplo, nitrógeno. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? Yo no sé, usted no sabe ni yo tampoco. Eso unas tienen 120, otras tienen 123, la venezolana tiene 119, en fin. Pero digamos que tiene 125 elementos para reunirlos. Muy bien. Dentro de esos elementos está el nitrógeno, que es un elemento necesario para la planta. Entonces hágame un favor, yo el nitrógeno se lo puedo adicionar en la rila de la gallinita o en un bulto de urea. Dígame si en la tabla periódica hay un nitrógeno que es considerado veneno y otro que no es considerado veneno. Yo en la tabla periódica veo un solo nitrógeno. Un solo nitrógeno. Yo sí le voy a decir cuál es la diferencia. Que yo abonando estos palitos de brevos con rilita de la gallina, muero pobre. Si lo hago con un bulto de urea, quizás gane plata. Esa es la diferencia. Ah, listo. Entonces, basados en eso, vamos a explicar aquí algo. ¿Listo? Miren, acabamos de concluir. Listo, vamos a colocar aquí un arbolito. Vamos a colocar aquí el suelo. Correcto. Y vamos a colocar aquí un pelito absorbente. Y vamos a imaginarnos que necesitamos que la planta está en crecimiento y tal, entonces que necesitamos mucho nitrógeno. Perfecto. Listo, muy bien. Finalmente, ¿cómo debemos hacer llegar este nitrógeno aquí? Primera característica, unión cargado eléctricamente. Entonces, tenemos que hacerlo llegar como amonios o nitratos. Que para producir mucha raíz, entonces nitratos, que lo que necesitamos es parte vegetativa, entonces amonios. Pero bueno, esa es, digamos, una condición básica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a colocar aquí dos opciones. Listo. Entonces, vamos a colocar la opción de adicionarle una materia orgánica. ¿Correcto? Listo. ¿Qué es una materia orgánica? Una cadena carbonada larguísima, así, ¿cierto? Con radicales que tienen elementos. Entre ellos, por ejemplo, las amidas. Listo, entonces vamos a colocar por aquí. Correcto, grupo amidas. Esto es una materia orgánica. Si ven su curso de suelos 1, más adelantico, se van a dar cuenta que cuando le quitamos todos estos radicales libres y quedan las cadenas carbonadas larguísimas, sin esos radicales es lo que llamamos el humus. Listo. Seccionamos esas cadenas carbonadas en tamaños más pequeños, ácidos húmicos, ácidos fúlbicos, y depende del tamaño, ¿cierto? Entonces ahí es cuando me empezaba a mí a cuestionar,
¿Cómo así? Y entonces, si el humo, los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, las huminas, son cadenas carbonadas de diferentes tamaños y no tienen nutrientes, entonces, ¿qué le aportan a la planta? Pues si empieza uno a hacerse ese tipo de preguntas. Listo. Después, no sé quién me dijo que bueno, pero bueno, después miramos eso. Listo, muy bien. Entonces, aquí está la fertilización de los capitanes planeta, materia orgánica. Entonces yo voy a cultivar solo con materia orgánica. Y viene, está con negro, vamos a hacerlo con, sí se ve el rojillo, el naranjadillo, muy bien. Entonces no, hagámoslo con verde, ¿verdad? Aquí está. Y entonces viene aquí otro asistente técnico y que puedo ser yo. Y digo, no, a mí la materia orgánica déjeme la ir para más adelantico. Yo le voy a aplicar urea. No, pero es que usted si no, entonces aquí vamos a poner el inorgánico. Ah, bueno, y entonces aquí está, orgánica, inorgánico. Entonces vamos a suministrar ese hidrógeno con urea. Con urea. ¿Listo? Ay, sí me queda como cobalto, sí. ¿Listo? Ahí está. Entonces, nitrógeno en forma orgánica, nitrógeno en forma inorgánica. Muy bien. Como podemos observar aquí, esta molécula, ¿qué tiene? Tiene carbono. ¿Así lo toma la planta? ¿Por la raíz? No. ¿Tiene carga? Sí. A verla. No la veo. No está cargada. Ah, bueno. Tiene carga, pero digamos que la sumatoria grave. ¿Así lo toma la planta? No. Perfecto. Entonces hasta ahí vamos 1-1. Porque aquí, de esta forma, tampoco lo toma la planta porque tiene cadenas carbonadas adheridas, ¿cierto? Entonces eso enmascara, digamos, el tamaño y la carga final del ion. Listo. Ambos productos, el orgánico y el inorgánico, tienen que llegar a esta forma para ser absorbidos por las plantas. Muy bien. ¿Qué pasa allí? Listo. Entonces vamos primero con el orgánico. ¿Qué tiene que hacer este orgánico? Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Qué tendremos que hacer con este nitrógeno, el primero, para hacerlo disponible de esta forma? ¿Qué tendríamos que hacer? Romper estos enlaces, ¿cierto? Romper estos enlaces. ¿Listo? ¿Quién rompe estos enlaces? Los microorganismos. Los microorganismos, ¿cierto? Todas las bacterias nitrificantes, los nitrosomas, los nitrobacter, ¿Listo? Muy bien. Este nitrógeno lo rompemos. ¿Listo? Muy bien. Ese nitrógeno tiene dos posibilidades, ¿cierto? Se puede convertir, pues básicamente, se puede convertir en nitratos y en amonios. Ojo que en estos procesos median otras reacciones químicas que nos va a llamar el químico de suelo y nos va a decir, Faber, ¿por qué te saltaste fuiste impreciso? Pero nosotros estamos viendo es una generalidad. Cada uno se inquieta y va y estudia más. Listo. Supongamos que nosotros necesitamos este nitrógeno que en teoría es el que más aporta al proceso de formación de raíces. Listo. ¿Qué pasa si yo esta materia orgánica la adiciono cuando tengo un pH, por ejemplo, de 7? ¿Qué pasa ahí? Recuerden que cuando el pH entre más
valor tome, este valor, es porque tiene mayor cantidad de OH, ¿sí o no? ¿Listo? Y cuando toma menos valores, ¿cierto? Tiene más cantidades de hidrogeniones, ¿sí o no? Entonces, si este nitrógeno cae en pHs ácidos, tengo mucha posibilidad de que se forme, si esta materia orgánica cae en pHs ácidos, tengo mucha posibilidad de que se forme ¿qué tipo de nitrógeno? El nitrógeno amoniacal. ¿Listo? Y pocas posibilidades de que se forme nitrógeno nítrico. ¿Listo? Entonces, pero en ambos casos, supongamos que estamos en suelos ideales, esta materia orgánica tiene que ser atacada por microorganismos, romper este enlace. ¿Cuál? Ah, listo, muy bien. Entonces, marcador naranja dice la producción, muy bien. Entonces, este grupo amino igual tiene que volverse en formas de nitrógeno absorbibles por la planta. O sea que recuerden esto, este rompimiento de los enlaces, ¿cierto? De pasar de orgánico a inorgánico es lo que se llama mineralización. ¿Y qué es la mineralización? El paso de formas orgánicas a formas inorgánicas, mediado por microorganismos. Y recuerden que uno de los 5 factores de formación del suelo se llama biota, y la biota es materia orgánica y microorganismos. ¿Qué significa eso? Sin materia orgánica y sin microorganismos no hay suelo. Pero lo que tenemos que entender bien es cuál es su función, ¿cierto? Y qué es lo que tenemos que llamar orgánico e inorgánico. Entonces, la mineralización mediada por microorganismos es el paso de elementos de forma orgánica. ¿Y qué es un elemento orgánico? Que tiene cadenas carbonadas. El paso de elementos orgánicos a elementos inorgánicos, y ese proceso se llama mineralización. Hay, digamos, otras reacciones que también logran desprender y hacer esa transformación, básicamente desprender y hacer esa transformación, ¿cierto? Creo que el sílice, por ejemplo, tiene algunas facultades de hacer eso, porque esto es en el caso de hacer disponibles los nutrientes que tienen cadenas carbonadas, pero también se hacen disponibles nutrientes que están adheridos a los sólidos del suelo, a las arcillas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí hay otro proceso también. Cada elemento tiene, digamos, un microorganismo que hace esta función. Es decir, los nitrosomas actúan con el nitrógeno, pero no actúan con el potasio. Igual hay otros microorganismos que hacen disponible el fósforo, otros que hacen disponible el zinc, el hierro, ¿cierto? Los sideróforos, en fin. Cada elemento tiene un microorganismo que lo debe de hacer disponible. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Quién media en que esto sea la velocidad de esta reacción? Por ejemplo, ¿quién media? El clima. El clima, ¿cierto? La actividad de estos microorganismos, digamos que es inversamente proporcional al clima. Entre menor sea el clima, más lenta es la actividad de los microorganismos. Entonces esa es la pregunta que le hacen algunos estudiantes a uno, pero profe, venga, es que, ¿cómo así que, por ejemplo, y mire lo paradójico, en climas fríos hay mayor o menor cantidad de materia orgánica que en climas cálidos? Hay mayor cantidad, pero precisamente ¿por qué? Porque está
mucho más frío y la actividad de los microorganismos es mucho menor. Entonces se conserva esa materia orgánica, ¿cierto? Entonces por eso cuando usted adiciona gallinazas, porquinas, cualquier mierdaza de esas aquí en suelos fríos, eso ahí mismo reacciona, porque es que claro, es una materia orgánica con otra temperatura, con microorganismos activos. Ustedes le meten la mano a un bulto de gallinaza y es una temperatura alta, ¿cierto? Por la actividad de los microorganismos. Entonces usted adiciona esa materia orgánica y claro, esa sí funciona, porque lleva una temperatura diferente, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otro factor nos puede ayudar a que esos microorganismos, a la velocidad de la actividad de los microorganismos? Por ejemplo, el pH, ¿cierto? Hay organismos que son acidófilos y hay microorganismos que son basidófilos, pero son pocos. La gran mayoría necesitan un pH alrededor de 5,5 o de 6 para su mayor actividad. Por ejemplo, ustedes saben que cuando tenemos pHs muy básicos, la posibilidad de bacteriosis es mucho más alta y cuando tenemos pHs ácidos, la posibilidad de las virosis de los fungis, de los hongos, es mucho más alta, ¿cierto? Y que para tratar hongos uno adiciona ¿qué? Cal. Casi todo el mundo adiciona cal, es porque sube el pH y esa actividad disminuye, ¿cierto? Muy bien. Entonces, digamos que ahí tenemos cómo debemos de hacer disponible ese nitrógeno. Finalmente, entonces, claro, con el tiempito esto llega acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con las materias orgánicas y la adición de las materias orgánicas? Poco sabemos, y no sé qué tan fidedigno sea esos datos, cuánto nitrógeno trae una materia orgánica. ¿Cierto? Entonces, el nitrógeno, usted hace los cálculos y dice, necesito adicionarle 10 kilogramos de nitrógeno por hectárea a este cultivo, o 20 o 30, X cantidad. Voy a utilizar ¿cuál materia orgánica? Entonces, ¿cuál materia orgánica utilizo? ¿Qué cantidad tiene? ¿Cómo calculo esta velocidad de reacción? ¿Cuánto se me hace disponible? Entonces, como discutíamos ahora y como decía Leo, uno sí tiene esos cultivos orgánicos, pero digamos que para vivir de eso y hacer a nivel industrial, a nivel comercial, pues uno invertir 40, 50 millones de pesos en un cultivo y a toda hora como a tientas, no sé. Listo. Muy bien. Ahora miremos qué pasa con la urea, ¿cierto? Entonces la urea puede, digamos, tiene algunas reacciones diferentes, pero miremos algo, ¿listo? Mire, vamos a aprender que estos fertilizantes necesitan algo para hacerse disponibles. Vamos a colocarlo por acá. Nosotros podemos fertilizar en verano. Pues la mayoría se puede a campo abierto. ¿Se puede fertilizar en verano? Sí, pero si hay agua, lluvia. O sea que todos los fertilizantes para hacerse disponibles necesitan de agua. Básico. Eso es básico, ¿cierto? Necesitan de agua. Muy bien. Bueno, pero les iba a hablar de otra cosita allí, de otro de los factores que está involucrado en la velocidad de esta reacción. Por ejemplo, la mayoría de este proceso de mineralización es un proceso aeróbico o anaeróbico. Es decir, ¿necesita oxígeno o no necesita oxígeno? Aeróbicos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un suelo con una densidad aparente, por ejemplo, de 1,8 gramos por centímetro cúbico o una densidad aparente de 0,8 gramos por centímetro cúbico? ¿Qué pasa si yo agrego materia orgánica en el caso 1 y en el caso 2? ¿Dónde será mayor la reacción y dónde será menor? En el de menor densidad aparente, porque es más poroso.
La reacción, esta mineralización, esta actividad de los microorganismos será mucho mayor en donde hay una densidad aparente de 0,8 gramos por centímetro cúbico. ¿Por qué? Porque aquí con toda seguridad la porosidad es mucho mayor, porque recuerden que la densidad aparente es inversamente proporcional a la porosidad. A menor densidad aparente, mayor porosidad. Entonces, si yo adiciono materia orgánica con unas densidades o con unos suelos compactos, grave, ¿cierto? El proceso de mineralización será mucho más lento, mucho más lento. Y miren, uno que ve constantemente, que inclusive hace poquito hicimos un video sobre el uso del suelo, cómo esas capas orgánicas, como aquí en el oriente antioqueño hay pendientes del 90% y le metemos tractor y esa capa orgánica se va lavando y se va quedando arriba amarillo y abajo negrito, como la cabeza de Monseñor Willes, que es aquí todo calvito y uno pues va quedando ahí también, ¿cierto? Con los años, es todo aquí calvito y aquí peludito y negrito aquí. Toda la materia orgánica se va acumulando en la parte de abajo y arriba no queda nada, ¿ya? ¿Qué va quedando? Horizonte C, de pronto ya el saprolito, con densidades aparentes muy altas, muy altas. Entonces, ¿qué tienen que estar haciendo constantemente? Adicionando materias orgánicas que la quitaron cuando araron, cuando cayó una precipitación de 70-80 milímetros que caen por aquí o más y se lava toda esa. Listo. Entonces, estas son todas las condiciones que tienen la forma de fertilización orgánica, que puede ser muchas de las causas por las cuales no producimos adecuadamente con materiales orgánicos. Muy bien, entonces volvamos otra vez a la fertilización inorgánica, al aporte de nitrógeno con venenos, como decía la pelimorada, con venenos, ¿cierto? Pero para nuestro caso con materiales inorgánicos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto puede tener esta reacción. Puede tener otras, pero puede tener esta reacción. 2NH3 más CO2. Esto es lo que llaman amonificación, ¿cierto? Que es, digamos, una de las inconvenientes pues que tiene fertilización con urea, por ejemplo. Nosotros, ¿por qué nos damos cuenta que un asqueroso hombre ha orinado por ahí? Porque huele. Porque es volátil. Porque es volátil, ¿cierto? Muy bien. Digamos, puede ser el NH3+, digamos que puede ser una molécula que cumple con las características. Está cargada eléctricamente, pero no tiene el ion, que el tamaño de la molécula que está buscando ese transportador de que hablamos. Por lo tanto, esto no puede ser así absorbido por la planta. Entonces, mientras hay una reacción para volverlo disponible, esto se evapora. Y ahí hay unas grandes pérdidas por volatilización de los amonios de la urea. Muy bien. Esto se tiene que convertir en ¿qué? En NH4. ¿Sí? En NH4. ¿Listo? NH4 más. ¿Listo? Ese es un proceso que puede ser químico o que también puede ser mediado por microorganismos, pero básicamente es un proceso muy químico de reacciones químicas en el suelo. Esto puede también hacer esta forma. Muy bien, aquí tenemos este producto, muy bien. Y aquí tenemos O2. Uno
esto se evapora obviamente, esto se evapora, por eso es que a veces las fertilizaciones con urea, cuando tenemos alto brillo solar y estamos, digamos, con poca disponibilidad de agua, son ineficientes, ¿cierto? Entonces por eso uno tiene que decirle al operario, vea hermano, vamos a aplicar urea, como decía mi mamá, vamos a aprovechar o el sereno o el rocío. ¿Cuál quiere aprovechar? ¿Cierto? Entonces, seguramente, ¿cuál es el de por la mañana? El rocío. Entonces, madrugue y fertilice a ver si ese poquito de rocío, pues, me alcanza a disolver algo, pues, o a diluir algo del agua. Listo, muy bien. Ojo, esta amonificación, este amonio, ¿sí o no? En presencia de oxígeno me puede generar este muchacho. NO3 menos. Que este no se volatiliza. Tiene la ventaja de que no es volátil, ¿sí o no? Muy bien. Entonces aquí viene, digamos, una reacción que hay que considerar. Entonces la pregunta que uno le hacen a uno es que, ay no, pero es que la urea acidifica mucho. Sí, la urea acidifica mucho, ¿cierto? ¿Y por qué acidifica, muchachos? Porque vea, ¿qué le pasó a esta molécula para llegar acá? Liberó los hidrogeniones. ¿Cuántos hidrogeniones salen a la solución del suelo? Ah, bueno, 2 por 3 más que hay aquí. Liberó 6 hidrogeniones. Y acuérdese que esa concentración de hidrogeniones va acidificando el suelo. Listo, muy bien. Pero ¿qué pasa? Volvemos al cuento. Este proceso ya ese es un proceso de nitrificación. ¿Dónde será mayor? ¿O qué media con la velocidad de este proceso de nitrificación? Volvemos. Para que haya este proceso de nitrificación y disminuyamos la amonificación, tenemos que disponer de oxígeno. ¿Y dónde se dispone más de oxígeno? Con la densidad aparente bajita. Con la densidad aparente bajita, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo que aportar nitrógeno, en el suelo 1, ¿qué aporto? ¿Nitratos o amonios? En el 1. Nitratos. Y si yo tengo el suelo 1, ¿qué puedo aportar tranquilamente? Amonios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque aquí no tengo disponibilidad de oxígeno que me hagan más eficiente la urea, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí se me va a volatilizar fácilmente porque no tengo oxígeno que pase al proceso de nitrificación. En cambio aquí tengo oxígeno. Entonces, si yo tengo un fertilizante con altos contenidos de amonio, yo lo aplico aquí. Si tengo, es aquí. Y aquí puedo aplicar estos. ¿Por qué? ¿Si era así? A ver, volvamos. Tengo que aumentar la eficiencia de la fertilización nitrogenada. Aquí. No, ahí no es al revés. No al revés. A ver. Porque No, el que más aquí. tiene oxígeno No. es el de abajo. Eso, el que más tiene oxígeno es el de abajo, ¿sí o no? El de aquí no tiene oxígeno, entonces de una vez lo aplico como nitratos. Y aquí yo puedo aplicar una forma amoniacal porque es posible que mucho con este oxígeno se me vuelva de forma nítrica y disminuye la volatilización. ¿Correcto? Una propiedad física del suelo que no la tenemos en cuenta al momento de hacer un análisis, una recomendación con un análisis de suelos. Pero bueno, finalmente los productos de la urea pueden ser NH4 o NO3 menos, que son las formas como la planta absorbe. Es decir, partiendo de un producto orgánico o de un producto inorgánico,
en ambos casos tenemos que llegar a la forma de absorción de la planta. No hemos estudiado o nos falta consultar, estudiar, experimentar estas reacciones, la velocidad de estas reacciones, los costos, Entonces esto no es malo, esto no es lo mejor, ni esto es lo mejor, ni esto es lo más malo. Miren, finalmente, como decía mi abuelito, por muy mono que sea el marrano, la morcilla siempre va a ser negra. Así yo le adicione orgánicos o inorgánicos, tenemos que llegar a esta forma inorgánica que es como lo toma la planta. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase. Muy bien.